Bienvenidos, estimados alumnos del tercero de secundaria A, D y F a la ficha número 20 titulada Jerarquía de la Iglesia. Damos por finalizada toda esta aventura por la historia de la Iglesia y concluimos con la estructura de la Iglesia. Empecemos. ¿Qué vamos a aprender? La competencia es asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida, ¿no? En coherencia con su creencia. Esto te va a ayudar a transformar tu entorno, ¿no? Desde el encuentro personal con Dios. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar en este trabajo es que tú puedas explicar que la iglesia es un pueblo organizado, ¿no? Expresando su ubicación en ella, te ubicas, ¿no? ¿Qué parte forma de este cuerpo, de esta iglesia? Para poner en práctica el estilo de vida que le corresponde dentro de la iglesia. Para ello vamos a reflexionar en torno cómo nace la iglesia. Nosotros hemos hecho ya desde el inicio que la iglesia nació tras la resurrección de Jesús con la venida del Espíritu Santo. Fue primero una realidad, luego intentaron explicarla, ¿no? Esta realidad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo se le ocurrió una expresión muy buena para hablar de la iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, yo quiero que revises este concepto que hace San Pablo al definir a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, para ello, quiero que tú leas la carta primera de Corintios, capítulo 12, todos estos versículos, del 12 al 14, de ahí el 20, el versículo 27 al 28, y respondas estas tres preguntas. ¿A quién pertenecen todos ellos? ¿De quién son miembros? Porque son todos iguales, aunque tengan diferentes funciones. ¿Para qué sirve la diversidad de los miembros? En conclusión, ¿en qué se parece el cuerpo humano a la iglesia? Porque así San Pablo los comparó. Lean por favor la cita de primera carta a los Corintios. Primer punto, vemos las notas de la iglesia. Entonces, la tradición católica enseña que las notas, o sea, las características que tiene la iglesia fundada por Jesucristo son una, santa, católica y apostólica. Vamos a explicar brevemente cada una de estas cuatro características. Que la iglesia es una significa que no hay varias iglesias fundadas por Cristo, sino es una la iglesia, única, que tiene una misma fe, un mismo sacramento y una sola jerarquía. Esto lo pueden ver en el Catecismo en el número 161. ¿Por qué es santa? Porque su cabeza es Jesucristo, ¿no? Su fundador y en muchos de sus miembros, y que posee todos los medios para santificar a los hombres. También se dice que es santa y pecadora a la vez, pero su Dios es santo, ¿no? Entonces, si Dios, Jesucristo, es el fundador y Él es santo, es el Dios único, por lo tanto su iglesia es santa. Que la iglesia es católica, significa que es universal, ¿no? Jesús fundó su iglesia para que todo el evangelio fuera predicado por todas las partes de la tierra para salvación de todos los hombres. Recuerden que primero la salvación fue para el pueblo de Israel, pero al rechazar ellos, esta invitación se hizo a los pueblos, a todos los pueblos, para la iglesia universal. Que la iglesia es apostólica significa que Jesús fundó su iglesia sobre los apóstoles y porque a través de sus sucesores, el Papa y los obispos, enseñan las mismas verdades que los apóstoles recibieron de Jesús. Todo esto está contemplado en el catecismo. Estas cuatro características o notas solamente se dan en la iglesia católica y no en las iglesias cristianas que se han separado de ella. No, hay otras iglesias, pero no son católicas, ellas no tienen esta característica. Así, la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo subsiste en la iglesia católica, guiada, eso sí, bajo la acción del Espíritu Santo, por el Papa y por los obispos sucesores de los apóstoles. Continuamos. Acá vemos una síntesis de lo que se ha visto anteriormente y lo que se va a ver acá. Lo que sigue, dice acá el título, vivimos en una sociedad de raíces cristianas, aquellos que se sienten seguidores de Cristo. Entonces acá dice, la iglesia cuerpo de Cristo, plasmada en comunidades cristianas y parroquias, agrupadas en diócesis, eso lo vimos en una lectura en la parte introductoria. Estas personas, que es el cuerpo de Cristo, están agrupados en comunión para vivir
una misión. Y todas estas agrupaciones viven en la oración y en la celebración. Pero dentro de este cuerpo de Cristo hay una jerarquía, hay un orden. Primero tenemos acá a la cabeza el Papa, obviamente, y tenemos acá los obispos presididos por el Papa, los sacerdotes y los diáconos al servicio de la comunidad, presidiendo las celebraciones, enseñando. Sabemos que esto no es una jerarquía como en el mundo civil, de autoridad, de que uno es mayor o que tiene otro que obedecer porque lo mandan o lo autorizan. En el caso de los obispos también tienen que obedecer, pero en ellos es un servicio. Dan culto a Dios con esta predicación, con este servicio a la iglesia, con esta autoridad que tienen. Otro grupo tenemos a los religiosos que viven en castidad, pobreza y obediencia a sus 3 votos, que lo vimos en las primeras clases, para imitar más de cerca a Jesús y dar testimonio en la comunidad. También tenemos fuera de la jerarquía, pero también importante de esta iglesia, cuerpo místico de Cristo, son los laicos, tú y yo, nosotros, integrados en el mundo, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Dios les dijo, Jesús dijo a los apóstoles, vivid en el mundo, pero no sois del mundo, no imitéis las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir la iglesia, cuerpo de Cristo? Miren esta imagen. Dice, fue San Pablo, como dijimos al inicio, el que empezó a utilizar la expresión cuerpo de Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es la continuadora de la obra de Cristo en la tierra. La comunidad cristiana actúa en el mundo y hace presente a Cristo ante todos los hombres. Entonces, continúa la misión que Dios encomendó, ¿no?, a sus apóstoles y de anunciar el Evangelio. Y la iglesia es una institución visible de este mandato de Cristo. Segundo, cada uno de los cristianos pertenece a Cristo, está unido a Él por su vida cristiana, somos uno con Cristo. Tercero, del mismo modo que un cuerpo hay diferentes miembros y todos son importantes porque cumplen su función, dentro de la iglesia también hay variedad de responsabilidades, pero la iglesia es una sola. Variedad de cristianos, dice. Dentro de la iglesia podemos distinguir 3 grandes formas de pertenecer a la comunidad cristiana: laicos, jerarquía y religiosos. Hay 3 formas de vivir esta unidad con Cristo en su cuerpo místico. Laicos, ese grupo más numeroso, ¿no?, e incluye a todos los fieles cristianos que viven su vida profesional y de familia intentando mejorar nuestro mundo. Laicos soy yo, ustedes, queridos alumnos, todos aquellos que no pertenecen a la jerarquía ni son religiosos son laicos y somos los más numerosos. Recuerden que el Concilio Vaticano II se realzó la labor de los laicos, que la evangelización, anunciar la palabra, no le corresponde solo al Papa o al sacerdote, también a los laicos, porque nosotros somos los que vivimos en medio del mundo y somos los llamados también a unirnos a esta misión. Otra manera de pertenecer a este cuerpo de Cristo es ser miembro de la jerarquía de la iglesia. A ella pertenecen los obispos, entre los cuales el Papa, que es el obispo de Roma, tiene un lugar preeminente e importante. También los sacerdotes o presbíteros, que presididos por el obispo trabajan al servicio de la comunidad, y los diáconos también, ¿no?, que ayudan a los sacerdotes en sus tareas. Otra manera de distinguir otro grado en la iglesia es los religiosos y religiosas. Viven en comunidad, hacen votos, los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia, ¿no?, desde la Edad Media en que surgen, y tienen como ideal la imitación a Cristo, que vivió pobre, sin casarse y obediente a la voluntad de Dios. Tenemos su grupo, muchos viven en conventos, al comienzo los conventos eran alejados, ¿se acuerdan? Y después ya se acercaron a vivir dentro del mundo. Si predican, tienen que convivir con el mundo. El Papa, empezamos esta jerarquía. A la cabeza está el apóstol de Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, acuerda que presidió al final de su vida la comunidad de Roma. Entonces, desde entonces los obispos de Roma son los sucesores de Pedro. Entonces Jesucristo, acuérdense que le otorga a Pedro la misión de ser la piedra. Dice, ya no te llamarás más Simón, sino Cefas, ¿no?
porque ¿qué significa Pedro, no? Que significa piedra, porque sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces le dio las llaves con el poder de dirigirla, el encargo de fortalecer en la fe a sus enseñanzas con sus fieles. Entonces el Papa goza de privilegio de infabilidad. ¿Qué significa la infabilidad? Dice, cuando como maestro el Papa y pastor supremo de la Iglesia proclama de modo definitivo la doctrina católica en cuestión de fe o de moral. No se equivoca en cuestiones de fe y moral. Infalible. Continuamos. Dice, a ellos se les ha encomendado el mismo servicio que Pedro tenía con el grupo de los 12. Como al actual Papa Francisco se le ha encomendado mantener la unidad de todos los cristianos del mundo. Por eso nombra a los obispos y convoca a los concilios, ¿no? Acá tenemos a Francisco, acá tenemos a Benedicto XVI, el Papa en emérito que tuvo que renunciar por enfermedad, pero por eso no deja de ser Papa, y al famoso santo Juan Pablo II. Los obispos sucesores, así como el Papa es sucesor de Pedro, los obispos son sucesores de los apóstoles. Entonces se les ha encomendado el mismo servicio que Jesucristo dio a los apóstoles que llevaban a cabo la iglesia primitiva. Entonces, está frente de una comunidad cristiana que se llama diócesis. Una diócesis es una porción del territorio, ¿no?, que dirigida por un obispo. Por ejemplo, la diócesis de Caraballo está formado por esta porción de territorio de los distritos de San Martín, Independencia, Los Olivos, Comas, ¿no?, Ancón, Puente Piedra, hasta la entrada de Yangas. Entonces, todos esos distritos forman parte de la diócesis de Caraballo dirigida por el obispo Monseñor Lino Paniza. Entonces, todas las parroquias que hay en esos distritos dependen del obispo. Otra misión de los obispos, dar testimonio de Jesús anunciando su mensaje, transmitir lo que ellos mismos han recibido. Procurar mantener vivo y puro el mensaje de Jesús y tal como hacían los apóstoles en la función de enseñar, de predicar, ¿no? Preside las celebraciones litúrgicas, entre ellas la fiesta de la fiesta, el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía. También se encarga del gobierno de la comunidad, tal y como los apóstoles se ocupaban de los problemas de las primitivas comunidades. Entonces, del mismo modo que los apóstoles estaban unidos en el grupo de los 12, con Pedro como responsable, los obispos de todo el mundo, reunidos en torno al Papa, también forman un grupo o colegio, ¿no? Todos los obispos forman un colegio apostólico, cuya responsabilidad fundamental es trabajar para que la Iglesia siga cumpliendo su misión. Entonces, la reunión de todos los obispos del mundo se llama Concilio Ecuménico, y el último concilio, recuerden, fue el Concilio Vaticano II. Ahora, en la jerarquía le siguen los sacerdotes y diáconos, o la palabra correcta es presbíteros, ¿no? Sacerdote y presbítero. De la misma manera que los apóstoles nombraban responsables en las diferentes parroquias, ¿no?, o comunidades de su diócesis, en su tarea los sacerdotes pueden contar con la colaboración de los diáconos también. El sacerdote actúa como delegado de su obispo y desarrolla en el ámbito de su comunidad cristiana las mismas funciones que el obispo representa para toda la diócesis. Entonces, el sacerdote siempre está en comunión con su obispo y los obispos en comunión con el Papa. Entonces, funciones de los obispos: presidir las celebraciones litúrgicas, hemos dicho, y encargarse del gobierno de la diócesis. Los diáconos ayudan al sacerdote, como dice acá, con sus funciones, aunque solo pueden presidir el sacramento del bautismo y el matrimonio. Por ejemplo, si accidenta, por ejemplo, el párroco, el sacerdote, el diácono puede realizar el sacramento del matrimonio y del bautismo. El ejemplo de Jesús. Sabemos que Jesús vivió pobre, célibe y obediente, célibe, casto. Jesús vivió pobre hasta el punto de no tenía dónde reclinar la cabeza, lo dice, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús no se casó, quería que su corazón perteneciera a todos y no a alguien de una forma especial. Jesús vivió siempre pendiente de obedecer en todo momento a su Padre, a nuestro Padre Yahvé.
Religiosos y religiosas, ¿no? Desde muy pronto los cristianos que quisieron imitar este tipo de vida de pobreza que se aparta del mundo, sobre todo a partir del momento en que la iglesia se dejó contaminar por las riquezas y el poder. Entonces hubo este afán de imitar a Cristo desde el comienzo, desde el inicio. Al principio estas personas eran eremitas, es decir, que se iban a vivir solos, alejados en el desierto, así estilo Juan el Bautista, ¿no? Pero poco a poco aparecieron grupos, pequeñas comunidades en torno a un fundador y así van naciendo las órdenes religiosas, las órdenes monásticas, ¿no? Monásticas de monjes, viven en monasterios. Y más tarde aparecen las órdenes mendicantes, los frailes. Acá tenemos a los franciscanos, una orden mendicante que viven en los conventos, y en edad moderna y contemporánea tenemos a los religiosos, a las congregaciones religiosas de mujeres como aparece en esta foto. Así pues, los religiosos y religiosas renuncian a tres cosas buenas. Renuncian a formar una familia, castidad, renuncian al uso de su libertad, obediencia, renuncian al uso de sus bienes materiales, pobreza. Por eso no lo hacen por fastidiarse, sino que quieren vivir imitando más de cerca la vida que llevó Jesús, al experimentar la profunda libertad de la entrega total, de dejar todo en nombre de Dios. Las órdenes o congregaciones religiosas pertenecen a diferentes grupos, ¿no? Hay, por ejemplo, la cosa de los agustinos, los franciscanos, los dominicos, ¿no? Y a lo largo de la historia de la iglesia han ido surgiendo hombres o mujeres que, como San Francisco de Asís, han creado un grupo de seguidores. Entonces, todas las congregaciones tienen en común el ideal de imitar la vida de Jesús. Y tas, tres votos, ¿ah? Voy a preguntar cuáles son. Pero cada uno lo hace marcando más fundamentalmente algún aspecto de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay congregaciones que son misioneras, ¿no? De ayudar a los pobres o misiones en el África. Pero hay congregaciones con su trabajo es, por ejemplo, en la educación. Entonces fundan colegios. Cada congregación tiene su carisma. La organización de la iglesia es un pequeño esquema, ¿no? Dios a la cabeza, ¿no? Representando al Papa. Tenemos a los arzobispos, ¿no? Después viene el obispo y el presbítero, ¿no? Y por último tenemos acá a los abades, ¿no? Lo que son las abadías. Tenemos acá algunos ejemplos de congregaciones, ¿no? Que vivían, por ejemplo, acá tenemos a la congregación Santo Domingo de Guzmán, ya más conocidos como dominicos. Ellos vivían en la ciudad, ¿no? Y decían, ¿cómo puedo predicar estando alejados? Así que fueron a vivir en la ciudad, los frailes. Y monjas y monjes en el campo, ¿no? Que es el clero regular. Los laicos cristianos en el mundo, o sea, los laicos constituyen la mayor parte de la iglesia, ¿no? Entonces viven una vida cristiana en su ambiente familiar, en su profesión, en medio de la sociedad y del mundo, ¿no? Yo dirá, profesora, es que usted enseña religión, pues habla de Cristo, no, todos estamos llamados a hablar de Dios en medio de la situación concreta que tú como laico vives, o sea, ¿cómo anuncias a Dios estando en el colegio o siendo un escolar? ¿Cómo yo anuncio a Dios siendo una profesora? Entonces, como cristianos se reúnen en las parroquias, en las diferentes comunidades cristianas para orar, celebrar y compartir su vida cristiana y material. Pero lamentablemente, si externamente no se diferencia de los demás ciudadanos, ¿no? Los laicos procuran en cada uno de los ámbitos de su vida actuar, trabajar según los valores del Evangelio para mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo. Mediante su testimonio, los laicos hacen presente el mensaje de Jesús en medio de la sociedad. Entonces, ¿de qué manera yo puedo santificar mi trabajo? ¿De qué manera yo puedo anunciar a Dios en medio de las circunstancias que me encuentro? Entonces, los laicos y la vida familiar. El primer ámbito de la responsabilidad de los laicos es la familia, célula fundamental de la sociedad donde se nace y se crece. Y ahí es donde procuran hacer de la familia el primer lugar de humanización de la persona y de la sociedad. Al mismo tiempo, la familia es la primera comunidad cristiana, es el lugar donde se inicia, donde se desarrollan la fe y la vida cristiana. Por acá les pongo un texto. Tengan en suma aprecio el dominio de la propia profesión, el sentido familiar cívico, todas aquellas virtudes que se refieren a las relaciones sociales. Eso nos estimula, dice que debemos tomar aprecio.
Esto es la honradez, también el espíritu, la justicia, la sinceridad, los buenos sentimientos, la fortaleza del alma, sin las cuales no puede darse una auténtica vida cristiana. ¿Ya? Entonces, en todos los ámbitos están llamados a anunciar a Cristo. En el mundo del trabajo, ¿no? Dice, el trabajo es un medio para obtener recursos, todos sabemos, pero sobre todo para realizar servicios a la sociedad. Entonces, el laico se esfuerza por cumplir bien su trabajo, mejorando siempre su servicio como una forma en la sociedad. Por ejemplo, si yo fuera un arquitecto, ¿cómo santifico mi trabajo? Encomendando a Dios mi obra, haciéndolo bien. Estoy dando testimonio, tratando bien a mi personal, es un testimonio de amor. Asimismo, el laico se compromete a luchar para que las estructuras de los sistemas de trabajo sean justas, no se produzca el aprovechamiento de unos sobre otros, ¿no? Que no le paguen, por ejemplo, el sueldo adecuado, que les hagan trabajar demasiadas horas. Entonces, la Iglesia se compromete a luchar contra estas estructuras injustas que existen en nuestro país. Y por eso dice, el trabajo y las empresas están al servicio de la persona y no al revés. Es responsabilidad de los laicos luchar para que la persona no se sienta oprimida ni manejada en este mundo de trabajo. Es un servicio, el trabajo. Actividades, propongo acá. Actividad 1. Relaciona las siguientes palabras de Cristo con la nota de la iglesia. Entonces, por ejemplo, que este texto de Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hace alusión a la característica de que la iglesia es una, o de que la iglesia es santa, o de que la iglesia es católica o apostólica. O sea, el punto 1, ¿con qué letra va? Número 2, relaciona los textos de ambas columnas para formar oraciones verdaderas. Todos los bautizados, ¿dónde está la parte de esta frase? Entonces relacionamos ambas columnas, ¿no? Con cuidado, van relacionando. Por último, leen estos textos que están acá a pie de página, ¿no? Hasta la parte inferior, que son textos, documentos del Concilio Vaticano II. Es el documento famoso de la Constitución Luz de la Gente, ¿no? Entonces acá les he puesto 3 extractos de ese documento. Habla obviamente sobre los laicos, ¿no? Y haz la lista de las afirmaciones que se hacen sobre ellos. ¿Qué se dice en esta lectura sobre los laicos? Pero responden a la pregunta, ¿cuál es su responsabilidad de los laicos? ¿Dónde desarrollan su actividad? ¿Y en qué se deben tomar su vida cristiana? Eso sería todo. Muchas gracias. Que este tiempo de la tercera semana de Adviento siga siendo una fiesta de espera y de alegría al nacimiento de Cristo. Ha sido un gusto ser su docente de manera virtual todos estos meses. Muchas gracias.